Ahora mismo, mientras ves este video, algo extraordinario está sucediendo dentro de tu cuerpo. En lo profundo de cada célula, fragmentos de ADN susurran secretos de un mundo extinto. Estos no son tus genes. No pertenecen a ningún ser humano vivo hoy en día. Son ecos fantasmales de una especie tan misteriosa que hasta hace 15 años ni siquiera sabíamos de su existencia. Conoce a los denisovanos, los primos más enigmáticos de la humanidad, que dominaron vastas extensiones de nuestro planeta durante cientos de miles de años y luego desaparecieron tan completamente que solo hemos encontrado 4 dientes, un hueso de un dedo y fragmentos de mandíbula para demostrar que alguna vez vivieron. Sin embargo, su ADN fluye a través de millones de personas vivas hoy, portando secretos de supervivencia que aún salvan vidas 40.000 años después de su extinción. Este es el caso sin resolver definitivo de la evolución humana, donde la víctima es una especie entera y la evidencia reside en ti. Imagine el momento en que todo cambió. Diciembre de 2010, Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, Leipzig, Alemania. El doctor Svante Pääbo, el principal experto mundial en ADN antiguo, mira fijamente la pantalla de su computadora con incredulidad. La secuencia genética mostrada ante él debería ser imposible. La muestra provenía de un solo hueso de un dedo descubierto en la cueva de Denisova, en lo profundo de las montañas Altai de Siberia. Debería ser neandertal, debería ser humano moderno. En cambio, es algo completamente distinto, una firma genética diferente a cualquier otra en el registro científico. Con manos temblorosas, Pääbo ejecuta el análisis una y otra vez. Los resultados no cambian. Han descubierto una especie fantasma, una rama perdida del árbol genealógico humano que había estado oculta a plena vista durante 50.000 años. Pero aquí es donde esta historia se vuelve personal, donde deja de ser historia antigua y se convierte en tu historia. Si bien apenas hemos encontrado suficientes huesos de denisovanos para llenar una pequeña caja, su material genético comprende hasta el 6% del genoma de los papúes neoguineanos y aborígenes australianos modernos. Han desaparecido, pero están por todas partes. Su huella genética se extiende por Asia como huellas dactilares en la escena de un crimen, desde las cumbres del Himalaya, carentes de oxígeno, hasta las húmedas selvas del sudeste asiático, contando la historia de un pueblo que no solo sobrevivió en estos entornos, sino que los dominó de maneras que aún dejan a los científicos sin palabras. Los denisovanos no eran un grupo más de humanos primitivos que se ganaban la vida a duras penas en cuevas prehistóricas. Eran titanes evolutivos, arquitectos genéticos que resolvieron desafíos de supervivencia que matarían a la mayoría de los humanos modernos en cuestión de días. Poseían adaptaciones tan sofisticadas que su ADN aún funciona como póliza de seguro biológico en poblaciones de todo el mundo. Tibetanos, respirando con facilidad a altitudes donde la mayoría de los humanos colapsarían en cuestión de horas. Esa es la genética denisovana en acción. Isleños del Pacífico con variantes del sistema inmunitario que protegen contra enfermedades que nunca hemos experimentado. Herencia denisovana transmitida a lo largo de 40.000 años de supervivencia. Diseñaron soluciones biológicas para los desafíos planetarios y luego las integraron tan profundamente en el ADN humano que se volvieron inmortales. Sin embargo, de alguna manera, mientras sus primos supuestamente más débiles, los neandertales sobrevivieron hasta hace 40.000 años y los humanos modernos conquistamos el planeta. Los denisovanos simplemente desaparecieron. No de forma gradual, ni en un único evento catastrófico, sino de una forma tan misteriosa que se necesitó arqueología genética de vanguardia para siquiera detectar su desaparición. Poseían superpoderes genéticos que deberían haberlos convertido en los supervivientes definitivos.
Prosperaron en entornos que abarcaban desde la tundra ártica hasta las islas tropicales. Sobrevivieron a edades de hielo, catástrofes volcánicas y la presión de los depredadores que exterminaron especies con millones de años de ventaja evolutiva. Deberían haber heredado la Tierra. En cambio, se convirtieron en fantasmas en nuestro ADN y su existencia solo se reveló mediante el trabajo de investigación genética más sofisticado de la historia de la humanidad. Cada gran avance en el análisis de ADN antiguo ha profundizado el misterio en lugar de resolverlo. Hemos descubierto que se cruzaron no solo con los humanos modernos y los neandertales, sino posiblemente con especies humanas aún más antiguas que aún no hemos identificado. Su genoma contiene secuencias de ADN superarcaicas que sugieren que absorbieron material genético de linajes humanos que divergieron de nuestros ancestros comunes hace más de 1 millón de años. No fueron solo supervivientes, sino recolectores genéticos, acumulando ventajas adaptativas de todas las especies humanas con las que se encontraron a lo largo de cientos de miles de años. Cuanto más sabemos de ellos, más imposible se vuelve su desaparición. En algunas poblaciones poseían cerebros más grandes que los humanos modernos. Desarrollaron tecnologías sofisticadas que aún intentamos comprender. Colonizaron con éxito entornos tan diversos que ninguna otra especie humana intentó siquiera sobrevivir en todos ellos. Crearon arte, enterraron a sus muertos con rituales de cuidado y mantuvieron tradiciones culturales a través de distancias que desafiarían las redes de comunicación modernas. Fueron, desde cualquier punto de vista, el experimento más exitoso de la evolución en la adaptación humana. Sin embargo, desaparecieron mientras heredábamos su mundo. La pregunta que acechará toda esta investigación no es solo qué les sucedió a los denisovanos, sino por qué la especie humana mejor adaptada de la historia evolutiva perdió la batalla definitiva por la supervivencia ante primos que parecían mucho menos preparados para los desafíos venideros. La respuesta, oculta en cuevas de toda Asia y escrita en el código genético de millones de personas vivas, pondrá a prueba todo lo que crees saber sobre la evolución humana, la supervivencia y lo que realmente se necesita para heredar la Tierra. Pero antes de resolver el misterio de su desaparición, necesitamos viajar a un mundo donde 3 tipos diferentes de humanos habitaban el mismo planeta, cada uno perfectamente adaptado a su rincón de una Tierra que no se parece en nada al mundo que conocemos hoy. Un mundo donde la supervivencia no estaba garantizada, donde la extinción siempre estaba a una catástrofe de distancia y donde la diferencia entre convertirse en ancestros y convertirse en fantasmas se reducía a decisiones que aún resuenan en nuestro ADN. Hace 100.000 años, la Tierra albergaba no solo una especie humana, sino 3, cada una gobernando su territorio como reyes evolutivos en un mundo tan extraño que bien podría ser otro planeta. Este es el escenario donde se desvela nuestro misterio. Un paisaje gélido y brutal, donde las capas de hielo se extendían por continentes enteros. El nivel del mar descendía cientos de metros por debajo de los niveles actuales y enormes puentes terrestres conectaban lo que ahora son mundos separados. El aire mismo era diferente, más tenue, más frío, lleno de sonidos de criaturas que eclipsarían a cualquier depredador vivo hoy. Y en este duro escenario de supervivencia, 3 experimentos radicalmente diferentes en la evolución humana estaban a punto de colisionar de maneras que determinarían el futuro de la inteligencia en la Tierra. En las gélidas cuevas de Europa, los neandertales habían estado perfeccionando el arte de la supervivencia en la edad de hielo durante más de 200.000 años. Imagínelos no como los brutales cavernícolas del imaginario popular, sino como hornos vivientes,
con sus robustos cuerpos diseñados por la evolución para generar y conservar calor en condiciones que matarían a los humanos modernos en cuestión de horas. Sus cerebros eran de hecho más grandes que los nuestros, repletos de una arquitectura neuronal capaz de procesar complejas estrategias de caza tridimensionales y mantener mapas mentales detallados de territorios que se extendían cientos de kilómetros. No solo sobrevivían a los interminables inviernos europeos, sino que prosperaban, fabricando herramientas tan sofisticadas que a los arqueólogos modernos les cuesta replicarlas, creando arte que revela profundidades emocionales que apenas comenzamos a apreciar, y desarrollando tradiciones culturales tan complejas que incluían enterrar a sus muertos con flores y crear las primeras joyas del mundo con garras de águila y conchas marinas. Mientras tanto, en el gran valle del Rift de África, los primeros humanos modernos se preparaban para la mayor migración de la historia planetaria sin siquiera saberlo. Éramos los menos favorecidos en esta competencia evolutiva, delgados y altos, mientras que nuestros primos eran robustos y poderosos, construidos para la resistencia más que para la fuerza, con cerebros programados para la cooperación social a escalas nunca antes vistas en la evolución humana. Parecíamos frágiles comparados con nuestros primos neandertales, casi indefensos comparados con los denisovanos, genéticamente sobrealimentados, pero poseíamos algo que ninguno de ellos poseía, un peligroso don para convertir la debilidad individual en fuerza colectiva. Nuestros antepasados ya estaban desarrollando las tecnologías sociales que eventualmente transformarían continentes enteros, aunque no tenían ni idea de que portaban armas que resultarían más devastadoras que cualquier ventaja genética. Y a lo largo de la vasta extensión de Asia, desde el permafrost de Siberia hasta las junglas humeantes del sudeste asiático, los denisovanos habían logrado algo sin precedentes en la evolución humana. Se habían convertido en cambiaformas biológicos, la especie adaptativa definitiva. Su ADN revela modificaciones genéticas tan sofisticadas que parecen casi ficticias, soluciones evolutivas a desafíos de supervivencia que dejarían perpleja a la biotecnología moderna. Podían prosperar en altitudes donde el aire es demasiado enrarecido para que la mayoría de los humanos permanezcan conscientes. Podían sobrevivir a temperaturas árticas que congelarían la sangre de sus primos europeos. Podían digerir alimentos tan diversos que sus bacterias intestinales representaban ecosistemas enteros de flexibilidad metabólica. No solo estaban adaptados a múltiples entornos, sino que estaban adaptados al cambio ambiental en sí mismo, portando herramientas genéticas que podían responder a cualquier desafío que el planeta les presentara. El mundo que habitaban estas tres especies era la Tierra en crisis, un planeta donde sobrevivir implicaba adaptarse a una catástrofe constante. Masivas erupciones volcánicas oscurecían periódicamente los cielos durante años, creando inviernos nucleares que podían durar décadas. Las eras glaciales avanzaban y retrocedían como tsunamis geológicos, remodelando continentes enteros en plazos que convertían la adaptación en una carrera a vida o muerte contra el caos ambiental. El nivel del mar subía y bajaba cientos de metros, creando y destruyendo puentes terrestres que podían aislar poblaciones durante decenas de miles de años para luego reconectarlas repentinamente en trayectorias de colisión que determinarían ganadores y perdedores evolutivos. Esta fue también la era de la megafauna, una época en la que toda cacería era potencialmente letal, cuando depredadores más grandes que los elefantes modernos acechaban paisajes donde una sola decisión equivocada podía acabar no solo con vidas individuales, sino con linajes enteros. Osos de las cavernas que medían 12 pies de alto sobre sus patas traseras. Felinos dientes de sable con herramientas de matar
evolucionaron durante millones de años. Rinocerontes lanudos con cuernos que podían partir árboles, osos de cara corta que podían correr más rápido que los caballos y tenían fuerzas de mordida que aplastarían a los osos pardos modernos. Estos no eran solo depredadores, eran razas armamentísticas evolutivas hechas carne, criaturas tan perfectamente diseñadas para matar que la supervivencia significaba desarrollar tecnologías, estrategias y estructuras sociales lo suficientemente sofisticadas como para convertir a las especies presa en depredadores ápice. Pero aquí es donde nuestra historia da su primer giro impactante. Estas tres especies humanas no solo compartían este planeta brutal, sino que estaban a punto de encontrarse de maneras que desencadenarían la colisión más trascendental en la historia de la inteligencia en la Tierra. El cambio climático estaba forzando migraciones sin precedentes. Las eras glaciales abrían nuevas rutas y cerraban otras. Los niveles oceánicos se desplazaban, creando pasajes temporales entre mundos que habían estado separados durante cientos de miles de años. Y en algún lugar del caos de un planeta en transformación, nuestros ancestros estaban a punto de entrar en contacto. Los denisovanos no tenían forma de saber que estaban viviendo su último acto evolutivo. Habían sobrevivido a múltiples glaciaciones, catástrofes volcánicas que exterminaron a innumerables especies y presiones depredadoras que aterrorizarían a los humanos modernos. Habían desarrollado tecnologías que aún intentamos comprender y adaptaciones genéticas de una sofisticación casi sobrehumana. Controlaban territorios que abarcaban desde la Siberia ártica hasta el sudeste asiático tropical, lo que los convertía en la especie humana con mayor éxito geográfico en la historia evolutiva. Según todos los parámetros que deberían importar en el juego de la supervivencia, aptitud genética, adaptación ambiental, sofisticación tecnológica, control territorial, deberían haber sido los claros vencedores en cualquier competencia por el futuro de la Tierra. Sin embargo, en los siguientes 50.000 años, dos de estas tres especies desaparecerían para siempre, dejando solo ecos genéticos en nuestro ADN y huesos dispersos en cuevas como evidencia de su existencia. La pregunta que impulsa toda esta investigación, ¿por qué las especies más adaptadas perdieron la batalla definitiva por la supervivencia?, comienza con una revelación que cambiará fundamentalmente la forma en que entendemos la superioridad humana. Porque los denisovanos poseían ventajas genéticas tan sofisticadas que hacen que los logros humanos modernos parezcan primitivos en comparación, y comprender exactamente cuáles eran esas ventajas hará que su desaparición sea aún más impactante. El genoma denisovano parece ciencia ficción escrita por la propia evolución, un manual de instrucciones biológicas para sobrevivir a desafíos que matarían a los humanos modernos en cuestión de días. No se trataba de un simple grupo de personas prehistóricas que luchaban por sobrevivir. Eran el experimento más ambicioso de la naturaleza en el mejoramiento humano, portadores de modificaciones genéticas tan sofisticadas que, 40.000 años después, aún intentamos comprender cómo funcionaban. Su ADN no solo cuenta la historia de la supervivencia, sino la historia de la maestría biológica a escala planetaria, adaptaciones tan extraordinarias que salvaron vidas en poblaciones que ni siquiera conocían la existencia de los denisovanos. Comencemos con algo que te dejará sin aliento. Ahora mismo, en el techo del mundo, familias tibetanas viven cómodamente a altitudes donde la mayoría de los humanos perderían el conocimiento en cuestión de horas. Pastorean yaks a 16.000 pies sobre el nivel del mar, donde la concentración de oxígeno es tan baja
que los alpinistas necesitan semanas de aclimatación y equipo sofisticado solo para sobrevivir temporalmente. Niños corren y juegan en condiciones que someterían a los humanos de las tierras bajas a una privación de oxígeno potencialmente mortal. ¿Cómo es posible? La respuesta está en su ADN, donde los genes denisovanos, heredados de ancestros que nunca conocerán, están obrando milagros biológicos que parecen desafiar la fisiología humana. El gen EPAS1, transmitido directamente de las poblaciones denisovanas, no solo facilita la adaptación a la altitud, sino que reconfigura por completo el metabolismo del oxígeno de maneras que la medicina moderna aún intenta replicar. Mientras que la mayoría de los humanos responden a la falta de oxígeno produciendo más glóbulos rojos, lo que crea un peligroso espesamiento de la sangre que puede causar accidentes cerebrovasculares e infartos. Los tibetanos con variantes denisovanas mantienen una viscosidad sanguínea óptima mientras extraen oxígeno del aire con una eficiencia que desafía nuestra comprensión de los límites biológicos humanos. Esto no es solo adaptación genética, sino ingeniería evolutiva que tardó cientos de miles de años en perfeccionarse, tan profundamente arraigada en su ADN que funciona como nanotecnología biológica. Pero el dominio de la altitud fue solo el comienzo del conjunto de herramientas genéticas de los denisovanos. Su genoma revela variantes del sistema inmunitario tan sofisticadas que sugieren que estas personas sobrevivieron rutinariamente a presiones patológicas que habrían causado un colapso demográfico en cualquier otra población humana. Portaban genes de resistencia a familias virales que nunca hemos encontrado, infecciones bacterianas que existían en entornos nunca explorados y desafíos parasitarios que superarían las respuestas médicas modernas. Sus sistemas inmunitarios no solo estaban adaptados a su entorno patológico específico, sino también a la enfermedad misma, con arquitecturas genéticas que podían responder a los desafíos patógenos con una flexibilidad que los hacía casi indestructibles. Desde la perspectiva de la guerra microbiana, la evidencia arqueológica de sus dientes cuenta una historia aún más increíble de adaptación biológica. Los molares denisovanos eran enormes y complejas máquinas de trituración que revelan capacidades alimentarias que abarcan desde mamíferos marinos del Ártico hasta frutas tropicales y todo lo demás. No eran solo omnívoros, sino también cambiaformas alimentarias, capaces de extraer nutrientes de fuentes alimenticias tan diversas que desafían la ciencia nutricional moderna. Sus bacterias intestinales, reconstruidas a partir de análisis genéticos, representaban ecosistemas enteros de flexibilidad metabólica, lo que les permitía digerir alimentos que serían tóxicos para otras poblaciones humanas y extraer calorías de recursos que se considerarían incomestibles según los estándares modernos. Las adaptaciones sensoriales reveladas en su ADN sugieren que vivían en un mundo perceptivo que apenas podemos imaginar. Sus genes de resistencia al frío mejorados les permitieron mantener la motricidad fina y la función cognitiva a temperaturas que causarían hipotermia en los humanos modernos. Las variantes de la proteína de choque térmico sugieren que también podrían sobrevivir a condiciones tropicales que causarían un golpe de calor en poblaciones adaptadas a climas templados. No solo sobrevivían en múltiples entornos, sino que prosperaban en rangos ambientales que abarcaban todo el espectro habitable del planeta. Pero quizás el descubrimiento más notable en el genoma de los denisovanos sea la evidencia de viaje genético en el tiempo. Su ADN contiene secuencias superarcaicas que sugieren que se cruzaron con éxito con especies humanas tan antiguas que aún no las hemos descubierto. Poblaciones que divergieron de nuestros ancestros comunes hace más de 1 millón de años. No solo se adaptaban a su entorno contemporáneo, sino que recopilaban soluciones genéticas de toda la historia evolutiva humana,
acumulando ventajas adaptativas como cazadores, de tesoros biológicos que reúnen herramientas de supervivencia de cada linaje humano con el que se toparon. El análisis genético moderno revela que lograron reproducirse con éxito en entornos que abarcan desde el permafrost siberiano, donde las temperaturas invernales descendían regularmente hasta los 40 grados bajo cero, hasta las islas tropicales del sudeste asiático, donde la humedad y la presión de las enfermedades desafiarían cualquier expedición moderna. Esto no se trata solo de flexibilidad ambiental, sino de un dominio biológico de la diversidad planetaria a una escala que ninguna otra especie humana jamás ha intentado. Fueron la prueba viviente de que la adaptación humana podía superar cualquier desafío ambiental que la Tierra pudiera presentar. El aspecto más inquietante de su legado genético es el valor que sus adaptaciones demostraron para las poblaciones humanas que las heredaron. Los genes de altitud de los denisovanos permiten ahora que millones de personas vivan cómodamente en entornos de gran altitud. Sus variantes inmunitarias proporcionan resistencia a enfermedades que salva vidas en las poblaciones modernas. Sus adaptaciones metabólicas ayudan a los pueblos árticos a sobrevivir al frío extremo y a las poblaciones tropicales a gestionar el estrés térmico. No heredamos simplemente material genético aleatorio de ellos, sino soluciones evolutivas a problemas que ni siquiera sabíamos que enfrentaríamos. Fueron profetas biológicos, desarrollando tecnologías genéticas para desafíos que no se harían evidentes hasta decenas de miles de años después de su extinción. Sin embargo, he aquí la paradoja que hace tan desconcertante su desaparición. Todos estos superpoderes genéticos, todo este dominio biológico, todas estas ventajas evolutivas que parecen casi sobrehumanas en su sofisticación, deberían haberlos hecho absolutamente indestructibles como especie. Contaban con pólizas de seguro genético para cada desafío ambiental, soluciones biológicas para cada problema de supervivencia, capacidades de adaptación que los convirtieron en el ejemplo definitivo de éxito evolutivo. Entonces, ¿por qué estamos a punto de presenciar el auge de una especie que parecía catastróficamente desprevenida para los desafíos que se avecinaban? Todo lo que nos han enseñado sobre el éxito evolutivo es erróneo y la prueba está frente al espejo, mirándote. Mientras los denisovanos diseñaban la perfección genética y los neandertales construían la supremacía física, los humanos modernos desarrollaban algo que parecía un suicidio evolutivo, pero que resultó ser el arma más devastadora en la historia de la vida en la Tierra. Éramos débiles, catastróficamente, obviamente, casi cómicamente débiles, y esa debilidad nos obligó a inventar algo que nuestros primos genéticamente superiores nunca necesitaron: la capacidad de convertir la impotencia individual en invencibilidad colectiva. Imaginemos a los primeros humanos modernos hace 60.000 años y nos encontraremos con los mayores, perdedores de la evolución en casi todas las categorías, que deberían importar para la supervivencia. Nuestros cuerpos eran frágiles como palos comparados con las robustas fortalezas de los neandertales. Carecíamos de las superpotencias genéticas de los denisovanos para la adaptación ambiental. No podíamos sobrevivir al frío extremo sin tecnología. No podíamos combatir la megafauna con las manos desnudas. Ni siquiera podíamos regular nuestra temperatura corporal eficazmente sin herramientas ni refugio. Éramos el equivalente evolutivo de bebés prematuros, intentando sobrevivir en un mundo diseñado para gigantes. Según todos los parámetros físicos y genéticos, éramos la especie menos cualificada para heredar algo, y mucho menos el planeta entero. Pero resulta que la debilidad puede ser la mayor ventaja evolutiva si impulsa la innovación adecuada. Mientras que una familia neandertal de 4 o 5 miembros podía sobrevivir de forma independiente gracias a sus capacidades físicas superiores,
y un grupo denisovano podía adaptarse a casi cualquier entorno gracias a su flexibilidad genética, necesitábamos algo sin precedentes en la historia evolutiva humana tan solo para sobrevivir un invierno: redes sociales masivas que funcionaran como máquinas de supervivencia colectiva. Nuestra debilidad no nos hizo inferiores, sino que nos desesperó lo suficiente como para convertirnos en algo completamente nuevo. Los yacimientos arqueológicos revelan la escala revolucionaria de la cooperación humana en la época moderna temprana. Mientras que los yacimientos neandertales rara vez muestran evidencia de grupos mayores de 20 o 30 individuos, nuestros antepasados creaban comunidades de 50, 100, a veces 150 personas, trabajando juntas con una coordinación que aún asombra a los antropólogos. No solo vivíamos en grupos más grandes, sino como superorganismos, donde la supervivencia individual pasó a un segundo plano frente a la supervivencia colectiva, donde la aptitud genética personal importaba menos que el éxito genético del grupo. Nuestros campamentos se convirtieron en fábricas biológicas para generar ventajas de supervivencia que ningún ser humano podría lograr por sí solo. Esta revolución social desbloqueó capacidades que trascendieron cualquier adaptación genética. Si bien los denisovanos poseían genes superiores para la altitud, pudimos crear tecnologías y estrategias que nos permitieron conquistar cualquier altitud. Si bien los neandertales poseían cuerpos más fuertes para la caza mayor, pudimos organizar partidas de caza que abatieron presas que ningún individuo podía abordar, utilizando estrategias de coordinación que transformaron la debilidad humana en supremacía depredadora. No nos adaptamos a nuestro entorno, sino que forzamos a nuestro entorno a adaptarse a nosotros. Pero la verdadera arma fue la guerra de información. Nos convertimos en la primera especie en la historia de la Tierra en desarrollar la cultura como estrategia principal de supervivencia, donde el conocimiento no murió con los individuos, sino que se acumuló, mejoró y se difundió a través de nuestras redes sociales en expansión, como una Internet biológica. Una innovación en herramientas descubierta por un grupo en África podría eventualmente salvar vidas en Europa. Una estrategia de caza desarrollada en Asia podría alcanzar poblaciones que nunca habían visto la presa para la que fue diseñada. No solo sobrevivíamos generación tras generación, sino que construíamos una ventaja acumulativa que se acumulaba con el tiempo, como el interés compuesto evolutivo. La evidencia arqueológica revela esta revolución de la información con asombroso detalle. Mientras nuestros primos fabricaban las mismas herramientas que sus antepasados habían fabricado durante cientos de miles de años, nosotros innovábamos tan rápidamente que nuestra tecnología evolucionó visiblemente en tan solo una vida humana. No solo fabricábamos herramientas, sino que fabricábamos herramientas para fabricar herramientas, desarrollábamos tecnologías para desarrollar tecnologías, creábamos ciclos de mejora recursivos que generaban capacidades adaptativas más rápidas de lo que la evolución biológica podía igualar. Nuestra debilidad nos había obligado a convertirnos en la primera especie verdaderamente tecnológica. Esta aceleración tecnológica solo fue posible gracias a nuestra arquitectura social. Los neandertales, individualmente, podrían ser más inteligentes que los humanos modernos, y los denisovanos, individualmente, podrían tener capacidades genéticas superiores, pero nuestros grupos eran colectivamente más inteligentes que cualquier individuo de cualquier especie. Habíamos inventado accidentalmente algo que la ciencia no reconocería formalmente hasta 60.000 años después: la cognición distribuida, donde la capacidad intelectual de comunidades enteras podía aplicarse a los desafíos de la supervivencia. El momento de nuestra explosiva expansión fuera de África revela la devastadora eficacia de nuestra arma social. Justo cuando el cambio climático se intensificaba, creando precisamente las condiciones donde las adaptaciones genéticas superiores
deberían proporcionar ventajas decisivas, comenzamos a colonizar entornos donde no teníamos por qué sobrevivir. No nos expandimos porque estuviéramos mejor adaptados a nuevos entornos. Nos expandimos porque pudimos desarrollar rápidamente adaptaciones culturales que funcionaban mejor que las genéticas, creando soluciones de supervivencia en décadas que la evolución genética tardaría milenios en lograr. Nuestra cooperación social permitió capacidades exponenciales de resolución de problemas que nuestros primos no podían igualar. Cuando los grupos denisovanos se encontraron con nuevos entornos, recurrieron a capacidades genéticas desarrolladas durante cientos de miles de años. Cuando los grupos neandertales se enfrentaron a nuevos desafíos, aplicaron la inteligencia individual y las capacidades físicas perfeccionadas por milenios de selección natural. Cuando nos topamos con problemas, aplicamos la inteligencia colectiva de comunidades enteras, compartiendo soluciones a través de redes sociales que abarcaban continentes. Nos habíamos convertido en un único organismo planetario capaz de resolver problemas, disfrazado de tribus dispersas de humanos físicamente inferiores. Pero a medida que nuestra arma social se hacía más poderosa, algo les sucedía a los denisovanos contra lo que sus superpoderes genéticos no podían defenderse. Estaban a punto de enfrentarse a un enemigo que anularía todas sus ventajas biológicas. Un enemigo tan pequeño que era invisible, pero tan devastador que finalmente sellaría su destino evolutivo. Los sistemas inmunitarios más poderosos de la historia evolutiva humana estaban a punto de enfrentarse a su primera guerra, verdaderamente imposible de ganar. Los denisovanos habían construido el sistema inmunitario más sofisticado de la historia evolutiva humana, una fortaleza biológica tan avanzada que podía repeler enfermedades que causarían un colapso demográfico en cualquier otra población humana. Su arquitectura genética contenía mecanismos de resistencia para familias virales que nunca hemos encontrado, amenazas bacterianas que prosperaban en entornos que nunca hemos explorado y desafíos parasitarios que abrumarían las respuestas médicas modernas. Habían sobrevivido a plagas que aniquilaron ecosistemas enteros, desarrollando inmunidad a amenazas patógenas que habían estado poniendo a prueba la supervivencia humana durante cientos de miles de años. Eran los supervivientes biológicos definitivos, portadores de tecnologías inmunitarias que los hacían casi indestructibles desde la perspectiva de la guerra contra las enfermedades. Sin embargo, estaban a punto de encontrarse con un enemigo que su perfección genética no podía reconocer, combatir y al que no podía sobrevivir. Un arma invisible que viajaba en el torrente sanguíneo de cada humano moderno que se adentraba en su territorio. Las enfermedades han moldeado la evolución humana más profundamente que las guerras, el cambio climático o cualquier depredador que haya acechado a nuestros antepasados. Pero los denisovanos parecían haber descifrado por completo el código patógeno. El análisis genético revela variantes del sistema inmunitario tan sofisticadas que sugieren que estas poblaciones sobrevivieron rutinariamente a presiones patógenas que habrían causado la extinción en otras especies humanas. Portaban genes de resistencia viral que los científicos aún estudian hoy, incluyendo adaptaciones a patógenos que ni siquiera hemos encontrado. Su capacidad de producción de glóbulos blancos, sus mecanismos de respuesta de linfocitos T y sus sistemas de generación de anticuerpos eran como laboratorios de armas biológicas, endurecidos por milenios de supervivencia en entornos donde la presión de las enfermedades era constante, despiadada y absolutamente letal para cualquier población que careciera de sus ventajas genéticas. Pero la perfección evolutiva en un ámbito puede convertirse en un suicidio evolutivo cuando las reglas del juego cambian repentinamente. Las increíbles adaptaciones inmunitarias de los denisovanos se centraron en sus entornos específicos,
sus patógenos habituales y sus conocidos desafíos evolutivos. Estaban preparados para todo lo que su mundo les había impuesto a lo largo de cientos de miles de años de refinamiento genético, todo excepto lo que provenía de fuera de su mundo. Habían desarrollado sistemas inmunitarios diseñados para combatir las enfermedades de Asia, no las de África, y los humanos modernos, expandiéndose más allá de nuestro continente ancestral, eran laboratorios ambulantes de guerra biológica que portaban arsenales patógenos, con los que el sistema inmunitario de los denisovanos nunca se había topado. Imaginemos ese primer contacto en algún lugar de Asia Central, quizás a lo largo de lo que con el tiempo se convertiría en la ruta de la seda, donde una partida de cazadores denisovanos se topa con algo sin precedentes en su experiencia evolutiva. Humanos modernos, portadores de armas microscópicas que ninguna superpotencia genética podría anticipar. No traíamos intencionalmente la guerra biológica a sus territorios. Simplemente llevábamos las enfermedades de nuestra patria africana, patógenos que nuestros sistemas inmunitarios habían combatido durante cientos de miles de años, microorganismos que habían moldeado nuestro desarrollo genético desde antes de que nuestra especie existiera. Para nosotros, estos eran problemas de salud manejables. Para las poblaciones que nunca los habían experimentado, eran eventos de extinción inminentes. La diáspora humana fuera de África no fue solo una migración, sino un colonialismo biológico involuntario a escala planetaria. Todas las poblaciones con las que contactamos se enfrentaron al mismo patrón devastador. Primero el encuentro, luego la transmisión de enfermedades, luego la catástrofe demográfica. No se trató de una guerra biológica maliciosa, sino de la simple y brutal realidad de que las poblaciones aisladas carecen de inmunidad a los patógenos foráneos, especialmente a aquellos que habían coevolucionado con diferentes poblaciones humanas durante cientos de miles de años. Inadvertidamente portábamos armas biológicas que podían causar desplomes poblacionales en cualquier grupo que no hubiera estado expuesto a entornos africanos con enfermedades. La tragedia de los denisovanos fue que sus ventajas genéticas los hicieron más vulnerables, no menos. Sus sistemas inmunitarios estaban calibrados con tanta precisión para sus entornos patológicos, específicos, que encontrarse con patógenos africanos era como si sofisticadas redes informáticas fueran atacadas por virus que no estaban programados para reconocer. Sus glóbulos blancos, entrenados durante milenios de lucha contra enfermedades asiáticas, no podían identificar amenazas que nunca habían enfrentado. Sus sistemas de producción de anticuerpos, perfeccionados para patógenos familiares, no podían generar respuestas a invasores microbianos que operaban con reglas biológicas completamente diferentes. La evidencia arqueológica sugiere que el colapso no fue inmediato, sino en cascada, como fichas de dominó que caían por todo un continente. Los yacimientos denisovanos, que mostraron ocupación continua durante decenas de miles de años, comenzaron a mostrar signos de estrés demográfico hace unos 50.000 años, coincidiendo exactamente con la primera evidencia de expansión humana moderna en Asia. Comunidades que antes albergaban a cientos de individuos de repente mostraron evidencia de grupos mucho más pequeños. Las tecnologías de herramientas, que antes eran sofisticadas y variadas, se simplificaron y estandarizaron, lo que sugiere que las poblaciones sometidas a una grave presión de supervivencia estaban perdiendo el conocimiento especializado que las comunidades prósperas podían mantener. La evidencia genética cuenta una historia aún más desgarradora de colapso demográfico acelerado por la presión de las enfermedades. El análisis de ADN revela que, a medida que las poblaciones de denisovanos se desplomaban, los supervivientes buscaron cada vez más rescate genético mediante el cruzamiento con humanos modernos.
no ocasionalmente como encuentros románticos entre diferentes especies humanas, sino sistemática y desesperadamente, mientras comunidades en peligro de extinción intentaban mantener poblaciones reproductoras viables por todos los medios disponibles. Su material genético estaba siendo absorbido por nuestro linaje no mediante el intercambio cultural ni la coexistencia pacífica, sino por la desesperación matemática de poblaciones demasiado pequeñas para sobrevivir de forma independiente. Las poblaciones modernas de Papúa Nueva Guinea y la Australia aborigen presentan altos porcentajes de ADN denisovano, no porque sus ancestros sintieran una atracción especial por sus parejas, sino porque estas regiones representaban refugios, los últimos lugares donde las poblaciones denisovanas sobrevivieron lo suficiente como para cruzarse extensamente con los migrantes humanos modernos antes de que su propio colapso demográfico se volviera irreversible. Estas firmas genéticas representan los últimos capítulos de la historia de los denisovanos, donde la supervivencia significó la absorción genética más que la existencia cultural independiente. La ironía más cruel es que muchas variantes genéticas denisovanas resultaron increíblemente ventajosas para las poblaciones humanas modernas que las heredaron. Las innovaciones de su sistema inmunitario proporcionaron una resistencia a las enfermedades que salva vidas hoy en día. Sus adaptaciones metabólicas ayudaron a las poblaciones humanas a sobrevivir en condiciones ambientales extremas. Sus mejoras sensoriales y fisiológicas mejoraron la capacidad de supervivencia humana de maneras que aún estamos descubriendo. Pero para cuando reconocimos el valor de sus innovaciones genéticas, las comunidades que las habían desarrollado durante cientos de miles de años ya estaban extintas, existiendo solo como ecos moleculares en el ADN de poblaciones que las habían destruido inadvertidamente. Sin embargo, la enfermedad fue solo el comienzo de la extinción de los denisovanos. Mientras los patógenos debilitaban sus poblaciones y las obligaban a dividirse en grupos más pequeños y vulnerables, los humanos modernos estaban a punto de desatar algo aún más devastador que una guerra biológica, algo que transformaría continentes enteros y convertiría los entornos que los denisovanos habían dominado durante milenios en completamente inhabitables para sus estrategias especializadas de supervivencia. Los humanos modernos no solo transmitimos enfermedades a través de los continentes, sino que también portamos algo mucho más devastador y permanente: la capacidad de reconfigurar conscientemente ecosistemas enteros, transformando paisajes que habían sustentado a las poblaciones denisovanas durante cientos de miles de años en entornos alienígenos donde sus superpoderes genéticos se convirtieron de la noche a la mañana en lastre evolutivo. No se trató de un cambio ambiental gradual al que las poblaciones pudieran adaptarse durante milenios. Fue una guerra ecológica librada a la velocidad de la innovación humana, convirtiendo entornos estables en paisajes caóticos, donde la supervivencia requería estrategias completamente diferentes a las que la genética denisovana había estado perfeccionando durante medio millón de años. La evidencia de nuestro impacto ecológico está escrita en núcleos de polen, capas de extinción y depósitos de sedimentos en todos los continentes que colonizamos. Dondequiera que los humanos modernos establecieron asentamientos permanentes, la huella ambiental cambia drásticamente en tan solo unos pocos miles de años, a veces en siglos. Lagos que habían mantenido patrones ecosistémicos estables durante decenas de miles de años muestran repentinamente cambios radicales en las especies vegetales, las poblaciones animales e incluso la composición química básica del suelo. Esto no se debió a un cambio climático natural ni a una evolución ambiental gradual. Se trató de ingeniería de ecosistemas llevada a cabo por una especie que había aprendido a manipular los sistemas naturales como herramientas de supervivencia, transformando paisajes enteros para satisfacer las necesidades humanas en lugar de adaptar el comportamiento humano a las exigencias del paisaje. Imaginemos el mundo
de los denisovanos antes de nuestra llegada. Vastas praderas que albergaban manadas de megafauna que habían pastoreado las mismas rutas migratorias durante milenios, sistemas forestales estables donde las mismas estrategias de caza habían funcionado durante cientos de miles de años. Ciclos estacionales predecibles donde las fuentes de agua, la disponibilidad de alimento y la ubicación de los refugios seguían patrones tan fiables que las adaptaciones genéticas podían calibrarse para aprovecharlos con extraordinaria precisión. Los denisovanos no solo estaban adaptados a estos entornos, sino que eran productos evolutivos de estas relaciones ecológicas específicas, y toda su existencia biológica y cultural dependía de la estabilidad ambiental que había persistido desde antes de que los humanos modernos existieran como especie independiente. Pero trajimos algo revolucionario y aterrador: el uso sistemático del fuego como arma ecológica. Mientras otras especies humanas usaban el fuego para cocinar y calentarse, nosotros descubrimos que podía usarse como una herramienta a escala del paisaje para remodelar ecosistemas enteros y satisfacer mejor nuestras necesidades de supervivencia. Quemamos bosques para crear pastizales que concentraran a los animales de caza en zonas de caza predecibles. Quemamos pastizales para eliminar la cobertura de depredadores y competidores. Quemamos cuencas hidrográficas enteras para forzar cambios en los patrones de migración animal, el flujo de agua y la composición de las comunidades vegetales. No solo vivíamos dentro de los ecosistemas existentes, sino que los rediseñábamos activamente según las especificaciones humanas. El ejemplo australiano revela la devastadora escala y velocidad de esta guerra ecológica. Cuando los humanos modernos llegaron a Australia hace unos 50.000 años, el continente albergaba ecosistemas que se habían mantenido estables durante millones de años, incluyendo poblaciones descendientes de denisovanos que habían estado cazando con éxito la megafauna australiana durante posiblemente 100.000 años. En un plazo de 10.000 años tras la llegada de los humanos modernos, un abrir y cerrar de ojos evolutivo, más del 90% de las especies animales de gran tamaño de Australia se extinguieron. Todo el ecosistema continental se transformó de uno dominado por herbívoros masivos y sus depredadores especializados al paisaje australiano moderno de especies más pequeñas y generalizadas. No se trató de una extinción gradual causada por el cambio climático, sino de un colapso rápido del ecosistema causado por la agricultura con palos de fuego y la caza sistemática de la megafauna. La tragedia de los denisovanos fue que sus ventajas genéticas se convirtieron en trampas evolutivas al desaparecer los entornos a los que estaban adaptados. Sus sofisticadas adaptaciones a la altitud resultaron inútiles si quemábamos los bosques de gran altitud de los que dependían para obtener refugio y recursos. Sus diversas capacidades alimentarias no significaban nada si llevábamos a la extinción a la megafauna que se especializaban en la caza. Sus modificaciones genéticas para el clima frío no podían ayudarlos si eliminábamos las comunidades vegetales que les proporcionaban sus alimentos tradicionales de invierno. Su resistencia a las enfermedades era irrelevante si la perturbación ecológica destruía las bases de recursos que sus comunidades necesitaban para mantener poblaciones viables. La evidencia arqueológica muestra que este patrón se repite en Asia con una consistencia implacable. Los yacimientos denisovanos, que demostraron una ocupación continua durante decenas de miles de años, muestran repentinamente signos de escasez de recursos, declive poblacional y, finalmente, abandono a los pocos milenios de la primera presencia humana moderna en sus regiones. No solo competíamos con ellos por los recursos existentes, sino que también eliminábamos sistemáticamente los recursos de los que dependía toda su estrategia evolutiva, obligándolos a vivir en entornos cada vez más
marginales, donde sus adaptaciones especializadas les proporcionaban cada vez menos ventajas para la supervivencia. El momento oportuno revela la calculada eficiencia de este ataque ecológico. El cambio climático ya estaba obligando a las poblaciones denisovanas a refugiarse donde estaban más concentradas y, por lo tanto, eran más vulnerables a la manipulación ambiental sistemática. Cuando los humanos modernos llegaron con la gestión de ecosistemas basada en el fuego, estrategias coordinadas de caza de megafauna y técnicas de modificación rápida del hábitat, atacamos precisamente los entornos donde los supervivientes denisovanos intentaban mantener sus estilos de vida tradicionales. Sin saberlo, estábamos llevando a cabo un genocidio ecológico contra poblaciones cuyas estrategias de supervivencia requerían una estabilidad ambiental que estábamos destruyendo sistemáticamente. El análisis isotópico moderno de los restos denisovanos de sus últimos milenios muestra que sus dietas se volvieron cada vez más restringidas y nutricionalmente inadecuadas, lo que sugiere que las poblaciones que antaño disfrutaban de una diversidad dietética que abarcaba desde recursos marinos hasta alimentos vegetales, de gran altitud se veían obligadas a vivir en nichos ecológicos cada vez más estrechos. Literalmente, se morían de hambre en paisajes donde sus ancestros habían prosperado durante cientos de miles de años, no porque estos estuvieran cambiando de forma natural, sino porque la modificación ecológica humana estaba haciendo imposible mantener sus estrategias tradicionales de supervivencia. Los yacimientos rupestres donde se superponen ocupaciones denisovanas y humanas modernas ofrecen la evidencia más contundente de este reemplazo ecológico que ocurre en tiempo real. Estas capas arqueológicas muestran materiales culturales denisovanos cada vez más simples y menos diversos, lo que indica poblaciones sometidas a una creciente presión de supervivencia, mientras que las capas humanas modernas muestran poblaciones en expansión, con tecnologías cada vez más sofisticadas, diseñadas específicamente para la manipulación ambiental. No se trató de una conquista mediante competencia directa, sino de un reemplazo ecológico, donde poblaciones humanas enteras fueron exterminadas por hambre debido a cambios ambientales a los que no pudieron adaptarse con la suficiente rapidez. Pero el golpe final para los denisovanos no fue la presión de las enfermedades ni la destrucción ecológica, sino algo que perseguiría a la evolución humana para siempre: las matemáticas de la absorción genética, donde la supervivencia se hizo posible solo al renunciar a la misma identidad que había hecho posible la supervivencia en primer lugar. El fin de los denisovanos no fue una dramática extinción que los paleontólogos pudieran señalar en capas rocosas o yacimientos arqueológicos. Fue algo mucho más insidioso y desgarrador, una lenta disolución genética donde la supervivencia significó desaparecer en el ADN de sus conquistadores, perdiendo su identidad cultural con cada matrimonio, hasta que solo quedaron fragmentos moleculares en el torrente sanguíneo de poblaciones que jamás conocerían sus nombres. Esta fue una extinción por absorción, donde la decisión final que enfrentaron las últimas comunidades denisovanas no fue entre la muerte y la supervivencia, sino entre la muerte y convertirse en algo completamente distinto. La genética de poblaciones revela una pesadilla matemática que ninguna superioridad genética podría resolver. Cuando las poblaciones humanas caen por debajo de ciertos umbrales críticos, generalmente entre 50 y 500 individuos reproductores, dependiendo de las condiciones ambientales, la supervivencia se vuelve biológicamente imposible sin el aporte genético de poblaciones externas. La depresión endogámica se vuelve inevitable, los defectos genéticos se multiplican, las tasas de fertilidad se desploman, la mortalidad infantil se dispara y los sistemas inmunitarios se ven comprometidos por la falta de diversidad genética. Los denisovanos
a pesar de poseer la genética adaptativa más sofisticada de la historia evolutiva humana, habían alcanzado esta espiral demográfica de muerte en la mayor parte de su área de distribución. Imaginemos las últimas comunidades denisovanas, dispersas por Asia hace unos 30.000 años, grupos aislados de 20, 30 o incluso 50 individuos, apiñados en cuevas desde Siberia hasta el sudeste asiático. Eran demasiado pequeños para mantener poblaciones reproductoras sanas, pero demasiado orgullosos de su herencia ancestral como para rendirse a la extinción. No eran supervivientes aleatorios, sino los últimos depósitos de conocimiento genético acumulado durante 500.000 de años, que portaban en su ADN las soluciones evolutivas a los retos de supervivencia que la ciencia moderna aún lucha por comprender. Sin embargo, se enfrentaban a una disyuntiva imposible: mantener su pureza genética y ver a sus descendientes sufrir las consecuencias biológicas de la endogamia, o buscar el rescate genético de las mismas poblaciones cuya expansión los estaba llevando a la extinción. Optaron por la supervivencia, y los análisis modernos de ADN revelan cuán sistemática y desesperada se volvió esa decisión. La introgresión genética de los denisovanos en las poblaciones humanas modernas no fue ocasional ni romántica, fue extensa, coordinada y llevada a cabo con la precisión matemática de poblaciones que eligieron conscientemente la absorción genética como su única vía hacia la continuidad biológica. Las mujeres denisovanas supervivientes tenían hijos con hombres humanos modernos a un ritmo que solo podría ocurrir si las comunidades denisovanas buscaran de forma activa y deliberada el rescate genético de poblaciones externas, intercambiando su independencia cultural por la viabilidad biológica de sus hijos. La evidencia genética cuenta una historia que te partiría el corazón si pudieras verla en tiempo real. A medida que las poblaciones denisovanas se desplomaban por debajo de niveles sostenibles, los matrimonios mixtos con humanos modernos se volvieron no solo comunes, sino esenciales para la producción de descendencia sana. Cada generación vio cómo los porcentajes genéticos denisovanos se diluían aún más. El conocimiento cultural denisovano se perdía a medida que los niños crecían en comunidades cada vez más mixtas, y las lenguas denisovanas desaparecían a medida que cada vez quedaban menos personas que las hablaran con fluidez. Bibliotecas enteras de conocimiento ecológico, innovaciones tecnológicas y tradiciones espirituales que se habían transmitido durante cientos de miles de años desaparecieron para siempre, dejando solo fragmentos de ADN como prueba de su existencia. Esta salvación genética tuvo el mayor coste cultural: la completa desaparición de la identidad denisovana como experiencia humana distintiva. Las tecnologías que les habían permitido prosperar en entornos donde ninguna otra especie humana podría sobrevivir fueron olvidadas cuando los últimos maestros, artesanos, se quedaron sin aprendices a quienes enseñar. Las historias orales que preservaron 500.000 de años de experiencia humana murieron con los últimos narradores fluidos. Las estructuras sociales, las creencias religiosas y las tradiciones artísticas que representaban experimentos únicos en la conciencia humana desaparecieron tan completamente como si nunca hubieran existido, dejando solo ecos genéticos en poblaciones que jamás comprenderían lo que habían heredado. El proceso no fue uniforme en toda su área de distribución, y las variaciones revelan la desesperación de sus últimos siglos. En el sudeste asiático y Melanesia, donde el aislamiento geográfico proporcionó más tiempo para una mezcla demográfica gradual, sobrevivieron mayores porcentajes de ADN denisovano en las poblaciones modernas, hasta un 6% en algunos grupos de Papúa Nueva Guinea, lo que sugiere que sus ancestros eran esencialmente comunidades híbridas, donde las contribuciones de los denisovanos y los humanos modernos eran casi iguales,
Sin embargo, en Asia Central y Siberia, donde la presión demográfica de los humanos modernos fue más intensa y la perturbación ambiental más severa, las firmas genéticas de los denisovanos son apenas detectables, lo que sugiere que las poblaciones fueron superadas tan rápidamente que tuvieron pocas oportunidades de integración gradual. La ironía más cruel es que muchas variantes genéticas denisovanas resultaron increíblemente valiosas para las poblaciones humanas modernas que las absorbieron. Sus adaptaciones a la altitud permiten ahora a millones de tibetanos vivir cómodamente en altitudes que incapacitarían a los pueblos de las tierras bajas. Las innovaciones de su sistema inmunitario proporcionan resistencia a las enfermedades que salva vidas en poblaciones de todo el mundo. Su flexibilidad metabólica ayuda a las poblaciones árticas y tropicales a sobrevivir en condiciones ambientales extremas que desafiarían cualquier otra genética humana. No heredamos simplemente material genético aleatorio de ellos, sino sus soluciones evolutivas a problemas que ni siquiera sabíamos que enfrentaríamos, lo que nos hace más adaptables, más resilientes y más capaces de sobrevivir en entornos diversos de lo que jamás habríamos sido solos. Las técnicas genéticas modernas permiten incluso estimar cuándo desaparecieron finalmente las diferentes poblaciones denisovanas como comunidades distintas. La introgresión más reciente de ADN denisovano en genomas humanos modernos data de hace unos 15.000 años en algunas poblaciones asiáticas, lo que sugiere que comunidades denisovanas aisladas sobrevivieron mucho más tiempo de lo que se creía, posiblemente lo suficiente como para que algunas sociedades tradicionales conservaran la memoria oral de estos encuentros finales en sus narrativas culturales, aunque nunca los reconoceríamos como relatos históricos, sino mitológicos. Sin embargo, mientras los denisovanos se disolvían en la memoria genética, sus primos, los neandertales, demostraban por qué algunas especies humanas perduran más que otras y por qué su estrategia de supervivencia acabaría condenándolas al mismo destino, revelando el factor más importante que determina qué linajes humanos heredan el futuro y cuáles se convierten en notas a pie de página evolutivas. Los neandertales deberían haber desaparecido con los denisovanos. Se enfrentaron a enfermedades idénticas, a guerras ecológicas idénticas y a presiones demográficas idénticas derivadas de la expansión de las poblaciones humanas modernas. Sin embargo, sobrevivieron 10.000 años más, manteniendo su identidad cultural y control territorial hasta hace tan solo 28.000 años, tiempo suficiente para dejar extensos registros arqueológicos de sus luchas finales. Su prolongada supervivencia revela con precisión por qué algunas especies humanas perduran mientras que otras desaparecen, pero su destino final demuestra por qué los factores que permiten la supervivencia a corto plazo pueden convertirse en trampas mortales evolutivas a largo plazo. La historia de los neandertales es una lección magistral sobre cómo las ventajas evolutivas pueden transformarse en desventajas evolutivas cuando las reglas de supervivencia cambian a una velocidad superior a la que puede responder la adaptación genética. Los neandertales hicieron lo que parecía una brillante apuesta evolutiva, una especialización extrema para condiciones ambientales específicas, en lugar del enfoque generalista de los humanos modernos o la estrategia de cambio de forma ambiental de los denisovanos. Mientras sus primos se expandían por múltiples entornos o desarrollaban complejas redes sociales, los neandertales se empeñaron en convertirse en los humanos europeos definitivos de la edad de hielo. Sus cuerpos eran obras maestras biológicas de la ingeniería de climas fríos, compactos, musculosos, con tasas metabólicas calibradas para extraer la máxima energía de dietas ricas en grasas y mantener la temperatura corporal central en condiciones que habrían matado a los humanos modernos.
De hecho, sus cerebros eran de mayor tamaño que el nuestro de media, repletos de una arquitectura neuronal específicamente optimizada para procesar información espacial tridimensional compleja y mantener mapas mentales detallados de los territorios de caza. Esta estrategia de especialización proporcionó ventajas cruciales que los denisovanos, más generalizados, no pudieron igualar al inicio de la expansión humana moderna. Los neandertales no buscaban ocupar todos los nichos ecológicos ni adaptarse a todos los entornos posibles. Se habían forjado territorios específicos donde sus ventajas eran tan abrumadoras que la competencia humana moderna se veía gravemente limitada. En los bosques helados de la Europa de la Edad de Hielo, con sus adaptaciones superiores al frío, tecnologías de caza especializadas y un profundo conocimiento de las condiciones locales, acumulado durante 200.000 años, no solo pudieron mantenerse, sino que prosperaron junto a las poblaciones humanas modernas. La evidencia arqueológica muestra que los neandertales no solo sobrevivieron al contacto inicial con los humanos modernos, sino que demostraron una notable resiliencia y adaptación a la presión competitiva. Yacimientos de toda Europa revelan que las poblaciones neandertales adoptaron tecnologías humanas modernas cuando resultaron útiles. Desarrollaron nuevas técnicas de fabricación de herramientas en respuesta a las condiciones cambiantes e incluso se expandieron a nuevos territorios a medida que cambiaban las condiciones de la edad de hielo. No fueron víctimas pasivas de la expansión humana moderna, sino competidores activos que respondieron a los desafíos demográficos y tecnológicos con innovaciones que les permitieron mantener sus estilos de vida tradicionales durante miles de años después del contacto inicial. Algunas poblaciones neandertales demostraron una adaptación tan exitosa a la presencia humana moderna que, de hecho, ampliaron sus áreas de distribución territorial y desarrollaron tecnologías más sofisticadas durante las primeras fases de coexistencia. Yacimientos como la cueva de Gorham, en Gibraltar, demuestran que las comunidades neandertales mantuvieron tradiciones culturales complejas, crearon arte sofisticado e incluso desarrollaron nuevas estrategias de caza hasta hace tan solo 28.000 años, más de 20.000 años después de la llegada de los humanos modernos a Europa. Demostraban que las especies humanas especializadas podían competir con éxito con las especies generalistas en las condiciones ambientales adecuadas, pero su estrategia de supervivencia contenía las semillas de su destrucción definitiva. La misma especialización que los hizo dominantes en la Europa de la Edad de Hielo se convirtió en una trampa demográfica mortal cuando el cambio climático comenzó a transformar sus entornos especializados hace 30.000 años. A medida que los glaciares se retiraban, los bosques se expandían y la megafauna que cazaban especializada desaparecía o migraba a otras regiones. Las condiciones ambientales que habían favorecido las adaptaciones genéticas y culturales de los neandertales comenzaron a desaparecer a una velocidad que la evolución biológica no podía compensar. Los humanos modernos, con nuestra flexibilidad social y capacidad de adaptación cultural, pudimos adaptarnos a entornos cambiantes en una sola generación mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, la modificación de las estructuras sociales y el intercambio de innovaciones a través de nuestras redes en expansión. Los neandertales, aferrados a especializaciones genéticas perfeccionadas durante cientos de miles de años y tradiciones culturales optimizadas para condiciones ambientales específicas, no pudieron adaptarse con la suficiente rapidez a los cambios ambientales que se producían en décadas en lugar de milenios. Sus ventajas evolutivas se convirtieron en anclas evolutivas, aferrándose a condiciones ambientales que estaban desapareciendo. Las últimas poblaciones neandertales revelan esta trágica transformación con detalles desgarradores. El análisis genético muestra signos crecientes de depresión endogámica
a medida que las poblaciones se aislaban en refugios ambientales cada vez más reducidos. Sus tecnologías de herramientas se simplificaron con el tiempo, en lugar de sofisticarse, lo que sugiere que el conocimiento cultural se estaba perdiendo a medida que las poblaciones se desplomaban y los artesanos especializados morían sin aprendices que heredaran sus habilidades. Literalmente, estaban olvidando cómo ser neandertales a medida que su base demográfica se reducía demasiado para mantener su complejidad cultural tradicional. La diferencia clave que permitió a los neandertales sobrevivir más tiempo que los denisovanos fue precisamente lo que, en última instancia, los hizo más vulnerables al cambio ambiental. Su distribución geográfica más limitada y su nicho ambiental especializado implicaban que no competían con los humanos modernos en todas partes, sino solo en hábitats específicos donde sus ventajas eran evidentes. Esto redujo la presión competitiva directa y permitió una coexistencia más prolongada. Pero esta misma limitación territorial los hizo catastróficamente vulnerables cuando sus entornos especializados desaparecieron, dejándolos sin un lugar al que refugiarse ni estrategias. Alternativas de supervivencia. El análisis genético moderno revela que todas las poblaciones humanas no africanas poseen entre un 1 y un 4% de ADN neandertal, en comparación con porcentajes denisovanos mucho menores y geográficamente más restringidos. Esto sugiere que la interacción entre neandertales y humanos modernos fue más extensa, más duradera e implicó intercambios demográficos más equilibrados que la absorción desesperada que caracterizó la supervivencia final de los denisovanos. Sin embargo, el resultado fue, en última instancia, idéntico: la integración genética como única alternativa a la extinción completa. El final de la etapa neandertal demuestra por qué la especialización, a pesar de sus ventajas a corto plazo en entornos estables, se convierte en una desventaja evolutiva en periodos de cambio rápido. Sus inversiones en las condiciones de la Europa de la Edad de Hielo se convirtieron en deudas evolutivas cuando éstas desaparecieron, lo que demuestra que incluso las adaptaciones biológicas más sofisticadas pueden convertirse en obstáculos para la supervivencia cuando el cambio ambiental supera la capacidad de adaptación. Pero esto plantea la pregunta fundamental sobre la supervivencia humana. Si tanto los neandertales especializados como los denisovanos, genéticamente sobrealimentados, fracasaron ante el rápido cambio, ¿por qué los humanos modernos, la especie humana más generalizada, menos impresionante físicamente y más dependiente del medio ambiente, triunfaron donde sus primos superiores fracasaron? La respuesta revela la apuesta evolutiva más peligrosa de la humanidad. He aquí la revelación más impactante en la historia de la evolución humana. Los humanos modernos, la especie que finalmente conquistó todos los entornos de la Tierra, estuvieron más cerca de la extinción total que los neandertales o los denisovanos. Nuestra victoria no fue inevitable, no se basó en adaptaciones superiores y desde luego no se logró mediante ventajas biológicas. Fue accidental, frágil y se logró mediante estrategias de supervivencia tan arriesgadas que deberían habernos destruido mucho antes de que nos encontráramos con nuestros supuestos primos inferiores. Sobrevivimos no porque fuéramos los más aptos, sino porque estábamos dispuestos a arriesgarlo todo con estrategias que rayaban en el suicidio evolutivo. El análisis genético de las poblaciones humanas modernas revela colapsos demográficos tan graves que, en comparación, hacen que los cuellos de botella poblacionales de neandertales y denisovanos parezcan estables. La población reproductora efectiva que dio origen a todos los humanos no africanos podría haberse reducido a tan solo 1000 individuos hace unos 70.000 años, una catástrofe demográfica que debería haber acabado con nuestra especie
incluso antes de que abandonáramos nuestro continente ancestral. Experimentamos múltiples cuasi extinciones durante nuestra expansión fuera de África, colapsos poblacionales durante la colonización de Asia, desastres demográficos durante la colonización de Australia y crisis de supervivencia tan graves que poblaciones continentales enteras fueron fundadas por grupos tan pequeños que cabrían en un aula universitaria moderna. Sin embargo, estos eventos de casi extinción nos enseñaron algo que ni los neandertales ni los denisovanos aprendieron jamás: cómo sobrevivir como una red en lugar de como poblaciones aisladas. Cuando las comunidades humanas modernas se enfrentaron al colapso demográfico, en lugar de depender de adaptaciones genéticas como los denisovanos o de la especialización ambiental como los neandertales, desarrollamos algo sin precedentes en la historia evolutiva humana: sistemas de comunicación y apoyo mutuo que abarcaban continentes y que permitieron que poblaciones muy separadas funcionaran como un único organismo de supervivencia. Por la evidencia arqueológica muestra que las poblaciones humanas modernas mantuvieron conexiones culturales y tecnológicas a lo largo de miles de kilómetros de territorio hostil. Tecnologías de herramientas, estilos artísticos, marcadores genéticos e incluso elementos lingüísticos revelan redes comerciales y sistemas de intercambio de información que operan a escalas que eclipsan cualquier otra observada en poblaciones neandertales o denisovanas. No solo sobrevivíamos localmente, sino como especie, donde el éxito o el fracaso de poblaciones individuales pasó a un segundo plano frente al éxito o el fracaso de toda la red humana. Este efecto de red proporcionó una ventaja crucial en la competencia final por el dominio planetario. Cuando el cambio climático, la presión de las enfermedades o el agotamiento de los recursos abrumaron a las poblaciones humanas modernas locales, los supervivientes pudieron recibir apoyo tecnológico, conocimiento cultural e incluso rescate genético de poblaciones a miles de kilómetros de distancia. Inconscientemente, habíamos creado la primera póliza de seguro global, donde la extinción local no significaba la extinción de las especies, ya que el conocimiento de supervivencia y la diversidad genética se distribuían a través de redes continentales en lugar de concentrarse en comunidades aisladas. Pero nuestra apuesta evolutiva más peligrosa fue demográfica. En lugar de mantener poblaciones a niveles sostenibles como las de nuestros primos, apostamos todo a un crecimiento reproductivo exponencial que nos impulsó constantemente más allá de la capacidad de carga de nuestros entornos inmediatos. Las poblaciones humanas modernas se expandieron tan rápidamente que superamos sistemáticamente nuestras tasas de mortalidad, incluso al enfrentar pérdidas catastróficas por enfermedades, depredación o desastres ambientales. Sobrevivimos gracias al puro impulso reproductivo, reemplazando las pérdidas con tanta rapidez que las caídas temporales de la población no pudieron llevarnos a la extinción antes de la recuperación. Esta estrategia fue increíblemente arriesgada y estuvo a punto de fracasar en múltiples ocasiones. El crecimiento exponencial de la población nos implicó superar constantemente la capacidad de recursos de nuestros entornos, lo que nos obligó a expandirnos constantemente a nuevos territorios donde no teníamos experiencia previa de supervivencia ni adaptaciones especializadas. No pudimos establecer relaciones ecológicas estables como los denisovanos, ni ocupar nichos especializados como los neandertales. Tuvimos que seguir moviéndonos, creciendo, innovando o enfrentarnos al colapso demográfico cuando el tamaño de nuestra población superara la disponibilidad de recursos. El análisis genético moderno revela cuellos de botella que indican graves caídas demográficas durante nuestra expansión por Asia, desastres demográficos durante la colonización de Australia y crisis de supervivencia durante la colonización de América. En cada ocasión, sobrevivimos no porque estuviéramos mejor adaptados a nuevos entornos, sino porque nuestras conexiones en red y estrategias reproductivas nos permitieron recuperarnos de pérdidas que habrían dado lugar a poblaciones más estables
y sostenibles. Fuimos la especie invasora que triunfó gracias al caos demográfico, más que a la adaptación ambiental. Nuestra ventaja final fue nuestra disposición a apostar por innovaciones tecnológicas y sociales completamente inéditas, en lugar de confiar en estrategias biológicas o culturales probadas. Mientras los neandertales refinaban las tecnologías existentes y los denisovanos se basaban en adaptaciones genéticas, nosotros desarrollamos constantemente enfoques radicalmente nuevos para afrontar los desafíos de supervivencia. Agricultura, domesticación animal, metalurgia, sistemas de escritura, jerarquías sociales complejas, no porque estas innovaciones fueran obviamente superiores, sino porque nuestra inestable dinámica poblacional requería una adaptación constante para sobrevivir en entornos a los que no pertenecíamos. La trágica ironía es que las mismas estrategias de supervivencia que nos convirtieron en la especie dominante también nos convirtieron en la más destructiva para el medio ambiente. Nuestro enfoque en red para la supervivencia nos permitió coordinar la explotación de recursos a escala continental, extrayendo materiales de ecosistemas enteros para sustentar poblaciones en regiones completamente diferentes. Nuestra apuesta demográfica nos llevó a sobrepoblar constantemente los entornos locales, forzando una expansión que transformó paisajes enteros para acomodar el crecimiento de la población humana. Nuestra obsesión por la innovación nos llevó a desarrollar tecnologías capaces de remodelar los ecosistemas planetarios más rápido de lo que la selección natural podía adaptar a otras especies a entornos modificados por el ser humano. No superamos a los neandertales ni a los denisovanos gracias a una aptitud biológica superior, sino que los arrollamos mediante una inestabilidad demográfica superior y un caos tecnológico que las especies nativas no pudieron igualar. Fuimos el equivalente evolutivo de una especie invasora que triunfa no mediante la adaptación, sino mediante una disrupción reproductiva y cultural a la que las especies establecidas no pueden responder con la suficiente rapidez. Nuestra victoria se logró mediante estrategias tan insostenibles desde el punto de vista ambiental que aún lidiamos con sus consecuencias 40.000 años después. Y ahora, cuando nos encontramos en el umbral de la siguiente fase de la evolución humana, estamos a punto de descubrir que la desaparición de los denisovanos es la clave para comprender no solo nuestro pasado, sino también nuestro futuro, y la elección que pronto enfrentaremos entre la extinción y la transformación. La historia de la desaparición de los denisovanos no trata realmente de la extinción, sino de la estrategia de supervivencia más radical en la historia de la vida en la Tierra, y es la clave para comprender no solo la evolución humana, sino también el futuro de la inteligencia misma. En laboratorios de todo el mundo, científicos están realizando descubrimientos que cambiarán radicalmente la comprensión de lo que significa para una especie sobrevivir, lo que significa ser humano y lo que significa heredar el futuro. Los denisovanos no desaparecieron. Fueron pioneros de una forma de inmortalidad biológica que apenas ahora comenzamos a reconocer, y su estrategia podría ser lo único que permita a la inteligencia sobrevivir a los desafíos futuros. Cada año trae revelaciones que hacen que la historia de los denisovanos sea más extraordinaria y relevante para nuestro momento histórico actual. Su ADN no solo contiene soluciones genéticas a los problemas que enfrentaron, sino que también contiene soluciones a los problemas que enfrentamos ahora y a los que aún no hemos enfrentado. A medida que el cambio climático empuja a las poblaciones humanas hacia entornos de gran altitud, los genes denisovanos permiten que las poblaciones tibetanas prosperen en condiciones que incapacitarían a la mayoría de los humanos. A medida que surgen nuevas enfermedades debido a la alteración ambiental, las variantes inmunitarias de los denisovanos brindan resistencia a patógenos que no existían
cuando sus portadores originales se extinguieron hace 40.000 años. A medida que nuestras dietas se vuelven cada vez más artificiales y nuestros entornos se vuelven más extremos, las adaptaciones metabólicas de los denisovanos ayudan a las poblaciones modernas a sobrevivir a condiciones que sus genes resolvieron cientos de miles de años antes de que esas condiciones existieran. En un moderno laboratorio de genética donde investigadores secuencian ADN antiguo, presencias algo sin precedentes en la historia planetaria, una especie extinta que resucita gen a gen, no en cuerpo, sino en función. No como individuos, sino como soluciones biológicas tan profundamente arraigadas en poblaciones vivas que se han vuelto invencibles. Los denisovanos hicieron la apuesta evolutiva definitiva. Intercambiaron la supervivencia de la especie por la inmortalidad genética, integrando sus adaptaciones tan profundamente en el ADN humano que sobrevivirían mientras sobrevivieran los humanos, independientemente de lo que sucediera con la cultura, la civilización o incluso los cuerpos humanos. Este descubrimiento está revolucionando la comprensión científica de la extinción, la evolución y la supervivencia misma. Nos estamos dando cuenta de que la supervivencia de la especie podría ser un concepto primitivo en comparación con la supervivencia genética, que la estrategia evolutiva más exitosa podría no ser mantener poblaciones separadas indefinidamente, sino integrar las ventajas adaptativas en otros linajes exitosos antes de que el colapso demográfico imposibilite la supervivencia independiente. Los denisovanos podrían haber sido los primeros humanos verdaderamente postespecie, demostrando que la inteligencia puede evolucionar más allá de las limitaciones biológicas que limitan a cualquier otra forma de vida. Las implicaciones son asombrosas para nuestro momento evolutivo actual. La civilización humana está creando condiciones donde las estrategias tradicionales de supervivencia de las especies podrían volverse obsoletas. El cambio climático está transformando los entornos a una velocidad que supera la capacidad de respuesta de la adaptación biológica. La disrupción tecnológica está transformando las capacidades humanas en una sola generación. La inteligencia artificial está comenzando a mejorar las funciones cognitivas humanas de maneras que eventualmente podrían requerir la integración biológica, y la conectividad global está generando una mezcla genética a escalas nunca antes vistas desde la diáspora humana original de África. El modelo denisovano propone un enfoque radicalmente diferente ante estos desafíos. En lugar de intentar preservar las poblaciones humanas sin cambios mientras competimos con la inteligencia artificial, el caos ambiental y la transformación tecnológica, quizá debamos adoptar la integración como estrategia de supervivencia. En lugar de ver estos desafíos como amenazas a la supervivencia humana, quizá debamos verlos como oportunidades para la transformación humana, la siguiente fase del mismo proceso evolutivo que permitió a la inteligencia denisovana sobrevivir a la destrucción de sus cuerpos. Ya estamos viendo las primeras señales de esta transformación en acción. La migración global está creando diversidad genética y mezcla cultural a escalas sin precedentes. La ingeniería genética nos está dando control consciente sobre nuestras capacidades biológicas por primera vez en la historia evolutiva. Las interfaces cerebro-computadora están comenzando a fusionar la inteligencia humana con la capacidad de procesamiento artificial. La biotecnología nos permite incorporar soluciones genéticas de cualquier origen, incluidas especies extintas como los denisovanos, a las poblaciones humanas vivas. Es posible que nos estemos acercando al mismo punto de decisión evolutivo que enfrentaron los denisovanos: mantener nuestra forma actual y arriesgarnos a la extinción, o aceptar la transformación y alcanzar la inmortalidad mediante la integración. Analizar la estrategia de los denisovanos desde esta perspectiva
revela que no se trató de una extinción en absoluto, sino de una evolución que trascendió el concepto de límites específicos entre especies. Descubrieron que, en un mundo en rápida evolución, la supervivencia podría requerir abandonar el apego a la estabilidad de las poblaciones y adoptar la transformación continua como estrategia evolutiva permanente. Es posible que hayan sido la primera especie poshumana en sentido biológico, demostrando una evolución que trasciende las limitaciones de las especies en lugar de una mejora tecnológica. Sus ecos genéticos sugieren que la inteligencia misma podría estar evolucionando más allá de los límites de las especies. Así como las adaptaciones biológicas de los denisovanos sobrevivieron al integrarse en la genética humana, la inteligencia humana podría sobrevivir a desafíos futuros al integrarse en sistemas más amplios y complejos, biológicos, tecnológicos o combinaciones que aún no hemos imaginado. El giro final de esta historia es que los humanos modernos podrían estar siguiendo inconscientemente la trayectoria de los denisovanos. Nuestra integración con la tecnología es tan amplia que, en esencia, nos estamos convirtiendo en entidades híbridas biológico-tecnológicas. Nuestras capacidades de ingeniería genética nos permiten incorporar ventajas adaptativas de cualquier fuente. Nuestras redes de comunicación globales están creando sistemas de inteligencia colectiva que trascienden las limitaciones cognitivas individuales de los humanos. Podríamos estar en las primeras etapas del mismo proceso de transformación que inmortalizó a los denisovanos mediante la integración genética. Hace 40.000 años, ante la extinción causada por el cambio climático, la presión de las enfermedades y la competencia de la creciente población humana moderna, los denisovanos tomaron una decisión que parecía una rendición, pero que en realidad fue la estrategia de supervivencia más radical de la historia evolutiva. Optaron por la transformación en lugar de la preservación, la inmortalidad genética en lugar de la continuidad de la especie, la integración en lugar de la independencia. Incrustaron su inteligencia tan profundamente en el ADN humano que sobreviviría a cualquier desastre que pudiera azotar la civilización, la cultura o incluso el cuerpo humano. Hoy, ante una inteligencia artificial que podría superar las capacidades cognitivas humanas, un cambio ambiental que podría imposibilitar el estilo de vida actual y una transformación tecnológica que podría transformar la naturaleza humana, nos enfrentamos a la misma disyuntiva fundamental que enfrentaron los denisovanos: evolucionar o morir. Su ejemplo sugiere que la supervivencia podría requerir abandonar nuestro apego a la pura humanidad y aceptar convertirnos en algo más grande, más resiliente y más adaptable que cualquier especie individual. Los denisovanos ya no están, pero ganaron el juego más importante del universo, el de la supervivencia de la inteligencia. Viven en nuestras adaptaciones a la altitud, nuestras respuestas inmunitarias, nuestra flexibilidad metabólica y nuestras estrategias de supervivencia. Alcanzaron la inmortalidad no mediante la preservación, sino mediante la transformación, no mediante la resistencia al cambio, sino integrándose con él. Sus genes sobrevivirán mientras los humanos sobrevivamos, y si seguimos su ejemplo de transformación estratégica, podrían sobrevivir mucho después de que los humanos nos convirtamos en algo completamente distinto. Cada vez que respiras con facilidad a gran altitud, luchas contra una enfermedad o te adaptas al estrés ambiental, experimentas la victoria de los denisovanos. No desaparecieron, se convirtieron en nosotros. Y al convertirse en nosotros, demostraron que la inteligencia puede sobrevivir a todo, incluso a la extinción de la especie que la creó. La pregunta no es por qué los denisovanos desaparecieron mientras nosotros sobrevivimos. La pregunta es, cuando nos toque afrontar la transformación o la extinción, ¿seremos lo suficientemente sabios como para elegir el camino de los denisovanos?
Sus ecos en nuestro ADN susurran una promesa y un desafío. La inteligencia es inmortal si está dispuesta a evolucionar más allá de las limitaciones de cualquier forma. Los denisovanos demostraron que es posible. Ahora nos toca demostrar que aprendimos la lección.